¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quien les habla, Lorenzo Morales, como siempre, les da la bienvenida a un nuevo Crecer en Salud. Hoy va a estar con nosotros la doctora Karina Ferreira. Ella nos va a hablar de arteriopatía periférica. ¿De qué se trata? Después de la apertura vamos a saberlo. Pero antes de ir a la apertura del programa, también tengo que comentarles que nos va a acompañar en el programa de hoy el licenciado Alfredo Alan. Él es nutricionista y licenciado en Educación Física. Pero bueno, primero vamos a lo que corresponde, que es la apertura del programa, y luego, por supuesto, como siempre, los invitados. Ya se encuentra con nosotros, luego de la apertura del programa, la doctora Karina Ferreira. Ella es cirujana cardiovascular. Karina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Casi te cambio el apellido, Karina, pero me acordé que era Ferreira. En realidad tengo el machete. Bueno, Karina, hoy vamos a hablar de arteriopatía periférica, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata esto? Bueno, la arteriopatía periférica es un conjunto de enfermedades que afectan principalmente los miembros inferiores. Se manifiesta clínicamente en diferentes grados que van desde la claudicación intermitente hasta las lesiones tróficas en miembros inferiores. Bien, ¿qué sería claudicación intermitente y lesiones tróficas? Se puede definir a la claudicación intermitente como el mirador de vidrieras. Ajá. Es el paciente que después de una determinada distancia comienza con dolor en las piernas, principalmente referido en la zona de las pantorrillas, necesita parar para unos segundos, el dolor cede y puede continuar la marcha. Por eso es que se le llama el mirador de vidrieras. Y las lesiones tróficas son úlceras, infecciones, la pérdida de los tegumentos de la piel, básicamente eso, los deditos que por ahí se pueden poner con lesiones en las uñas o ponerse negros, comienzan poniéndose cianóticos, azules y después ponerse negros. Esa es una manifestación ya extrema de la patología de la arteriopatía periférica. Claro, de acuerdo al grado de afección que tenga, el paciente se va dividiendo en diferentes estadios clínicos. Claro, está bueno por ahí saber estos detalles porque por ahí mucha gente puede tener esta sintomatología y no sabe que tiene que ver con lo vascular. Exacto, no sabe a qué se refiere y por ahí Claro. muchos pacientes, te toca ver en la consulta, que lo toman como normal. Caminan 5 cuadras y tienen que parar, a los 6 meses caminan 3 y van adaptando su vida a esa dificultad de la marcha. Claro. En vez de consultar al médico, van adaptando su actividad a lo que pueden caminar sin dolor. Claro, y como decimos siempre, consultando al profesional pueden mejorar su calidad de vida, que Exacto. es importante, ¿verdad? Bien, Karina, es bueno resaltar también que Karina es la única cirujana cardiovascular que tenemos aquí en San Rafael, ¿no? Y que está en el Hospital Chestakov también. Sí, ¿verdad, por el Karina? momento sí. Así que eso es importante resaltar. Bien, porque siempre presentamos por ahí cirujanos o cardiólogos, pero generalmente son hombres. Exacto. Así que está bueno que venga Karina y que represente a las mujeres también en Y esta sí. profesión. Bueno, Karina, ¿y cómo básicamente calculo que diagnosticamos estas patologías por estos síntomas que vos decías, ¿no? Exacto. ¿Hay algún otro síntoma importante? Y el paciente llega a la consulta, el paciente que viene generalmente es un paciente con muchos factores de riesgo, o por lo menos algún factor de riesgo cardiovascular positivo. Nunca llegan solos por voluntad propia a la consulta con un cirujano vascular, llegan generalmente derivados de su médico de cabecera o de su cardiólogo, el cual detectó esta sintomatología dentro de la evaluación de todos los otros factores que tiene el paciente. Estamos hablando que en la mayoría de los casos son pacientes tabaquistas o ex tabaquistas, diabéticos, hipertensos, pacientes con antecedentes de cardiopatías, que llegan a la consulta y dentro de la sintomatología que tienen este problema en sus miembros inferiores. El diagnóstico se hace con el interrogatorio del paciente, los antecedentes del paciente y el examen físico en consultorio. Dentro de lo que es la evaluación en el consultorio, lo primero que se procede a hacer es la evaluación de los pulsos periféricos del paciente y a tomar lo que se llama el índice tobillo-brazo, que es correlacionar la presión de los tobillos del paciente con la presión a nivel de los brazos.
Con eso se saca un índice, lo normal es que sea entre 0,9 y 1,1, es lo normal que se tenga de ese índice de las comparaciones de las presiones, y al estar disminuido, de acuerdo al valor de disminución que tenga, son las diferentes categorías de isquemia, o sea, de falta de oxigenación adecuada de los tejidos, en los cuales se coloca al paciente, de acuerdo al valor de este índice. Y este índice nos va a dar la pauta para qué estudios complementarios le tenemos que pedir al paciente. Claro. Y qué tratamiento vamos a empezar en ese momento también con el paciente. Bien. Me gustaría dejar el tema de tratamiento para después de la pausa, ¿te parece? Bueno. Porque tenemos que irnos justamente a una pausa. Luego de la misma, ya sabemos que te comprometemos a quedarte porque queremos saber cómo se tratan estas patologías. ¿Sí? Vale. Bien. Bueno, no te muevas de ahí, ya escuchaste. Vamos a la pausa y luego seguimos charlando con la doctora. Jardines, un espacio para aprender jugando. Educación de excelencia, garantizando el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de los padres. Talleres de arte, inglés y deporte. Horario 7:30 a 21 horas. Kinder Jardines. Inscripciones abiertas. Avellaneda 438 y Avenida Palofet 1561. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Volvemos a la pausa, seguimos acompañados por la doctora Karina Ferreira, ella es cirujana cardiovascular. Y bueno, estábamos hablando de este conjunto de patologías, ¿no?, que forman la arteriopatía periférica. Ya iba a cambiarle el nombre también a la patología. Bien, Karina, tenemos que hablar del tratamiento, de cómo tratamos la arteriopatía periférica, ¿verdad? Vos dijiste que según el grado es el tratamiento, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo al estadio clínico en el que clasifiquemos al paciente, son los estudios complementarios que vamos a pedir. En la mayoría de los casos se pide un ecodoppler arterial, que puede evidenciar el nivel de la lesión y de acuerdo a eso definir los parámetros quirúrgicos o las posibilidades que tiene este paciente. Las obstrucciones arteriales, que son la principal causa de esta patología por placas de ateroma, o sea que son obstrucciones crónicas con el tiempo, van desde grados leves, o sea en donde hay disminución del calibre del vaso, hasta grados severos en donde está totalmente ocluido. De acuerdo a cómo se lo vea en el ecodoppler, se puede indicar o no, en la mayoría de los casos se indica, una arteriografía, un cateterismo de miembros inferiores, que nos va a permitir evidenciar los lechos distales, o sea, la circulación periférica que tiene el paciente y planificar el tratamiento.
Además, este estudio hemodinámico permite en los casos en los que no hay obstrucción total, poder recanalizarlo a través de una angioplastia, la colocación de un stent, o sea, hacer un tratamiento endovascular de las lesiones. Hay otros casos en donde este tipo de tratamiento endovascular no es posible. En estos casos, el tipo de cirugía que se hace son los bypass, que son puentes que se pueden hacer con la misma vena del paciente, se saca la vena safena del paciente, o se hacen con una prótesis. Eso va a depender del nivel en donde exista la obstrucción, qué tipo de material se va a usar y de si el paciente tiene o no disponible su sistema venoso, si es adecuado su sistema venoso o no para el tipo de patología que se tiene que tratar. Bien, indudablemente cuando colocamos un bypass es con cirugía y un stent también, ¿verdad? Es una cirugía, pero es mínimamente invasiva. Habitualmente los procedimientos hemodinámicos en la mayoría de los casos, cuando son del territorio de miembros inferiores exclusivamente, se hacen con anestesia local, en la gran mayoría de los casos, con una sedación de los pacientes tal vez, y como se trabaja por dentro de las arterias a través de catéteres y cuerdas especiales, el paciente después no tiene heridas en la piel, tiene únicamente el sitio de punción en donde se colocó el introductor, a través del cual se trabaja para poder hacer el tratamiento. Una cirugía, un bypass, lleva a un par de heridas a través de donde se accede a los vasos, desde donde hay circulación hasta donde vuelve a verla, y se puentea la lesión que está obstruida. Claro, claro. Y lo que implica también la recuperación de la herida y todo eso. Exacto. Perfecto. Bien, Karina, ¿este tipo de patología la puede sufrir un paciente de cualquier edad? Es más frecuente en varones mayores de 55 años. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en ese rango etario y en los hombres, o en mujeres posmenopáusicas también. En parte se asocia también a la prevalencia de los factores de riesgo, como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, las dislipemias, las alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, factores de la dieta que influyen también. Eso hace que sea más frecuente en ese rango etario. Perfecto. Y justamente la prevención tiene que ver con evitar estos abusos y estos daños que le hacemos al organismo, por ejemplo, fumando, la mala alimentación, etcétera, ¿no? La principal intervención que se hace, ya sea que el tratamiento vaya a ser médico, quirúrgico, endovascular o cualquiera sea el tratamiento que le vamos a proponer al paciente, es ante todo la corrección de sus factores de riesgo. Perfecto. Bueno, Karina, muchas gracias por tu presencia hoy acá. No sé si esto es adecuado o no con lo que hablamos, pero bueno, vos lo sabrás decir mejor que yo. Es un obsequio a gente de Quality, un vino. Es muy adecuado. Es muy adecuado, bien, en su justa medida, ¿verdad? Muy adecuado. Bien, después vamos, Muchas gracias. te voy a pedir el favor que cuando te retires hables con nuestro productor y le expliques el uso del vino adecuado, porque él hace abuso, no uso. Perfecto. Y justamente tiene esos síntomas que vos describías. Camina 5 cuadras, ¿sí? Y se para, ¿sí? Pero se para a comprar vino. Se para a comprar vino. Claro, y después sigue. Así bueno, que, no califica dentro de claudicación. Exactamente. Bueno, Karina, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y luego seguimos con más Crecer en Salud. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Llegó el turno de presentar a otro amigo de la casa, el licenciado Alfredo Alan. Él es nutricionista, es licenciado también en Educación Física y justamente hoy nos va a hablar del siguiente tema. Bueno, seguimos con las charlas sobre nutrición y alimentación. Y también hemos incorporado recientemente charlas sobre nutrición, hidratación deportiva, o gente que hace deporte, o personas que hacen deporte tanto recreacional o deportivo, digamos, competitivo, sea grupal o individual, para clubes o organizadores de eventos que realmente les interesa dar una capacitación, una información, para que esas personas que practican esos deportes, ya fuera en forma recreacional, en forma de conjunto o individual, tengan una información más certera y sacar algunos mitos sobre la alimentación. Los temas son básicos, por ejemplo, lo que es alimentación,
lo que es el consumo de carbohidratos, los días previos a las competencias, los entrenamientos, lo que es el consumo de carbohidratos durante la actividad física, durante un partido de fútbol, un partido de hockey, o por ejemplo una competencia de ciclismo o de mountain bike, lo que es el consumo de proteínas durante un trabajo de un gimnasio, ya sea para producir una hipertrofia muscular porque está en la pretemporada, o el consumo de proteínas en algunos deportes de conjunto, por ejemplo de fútbol o de básquet o de vóley o de hockey, el consumo de grasas, qué grasas le conviene consumir al deportista, si son saturadas o qué cantidad de grasas saturadas le puede consumir, grasas monosaturadas, poliinsaturadas, el porcentaje diario. También es importante que también hablamos en las charlas sobre el consumo de bebidas deportivas, si conviene consumir bebidas deportivas en los entrenamientos, qué cantidad de agua consumir durante la competencia, durante el partido de fútbol o de hockey, si conviene beber bebidas deportivas durante el entretiempo o solamente beber agua. Bueno, todos esos temas importantes que a veces hay conocimientos, pero a veces hay muchos mitos o a veces hay mucho marketing de las empresas, entonces consumimos bebidas deportivas o a veces suplementos sin ninguna necesidad y sin tampoco tener un mejor rendimiento deportivo. Y bueno, también por ejemplo también hablamos en las charlas sobre lo que es suplementación, tanto en lo que es vitaminas, minerales, por ejemplo creatina, que es también carnitina, aminoácidos, que están muy de moda ahora y que si uno a veces se remite a los trabajos científicos, no hay a veces tantas mejoras o aumento de rendimiento por el consumo de estos suplementos y que esos suplementos a veces se pueden consumir en los alimentos comunes que cualquier ser humano consume, ya sea en carnes, en verduras, en carbohidratos complejos o simples, en fin, de toda la alimentación que tiene que ser variada, equilibrada y por supuesto individual y adaptada a cada sujeto, ya sea por el sexo, si es mujer u hombre, por la edad, si es un niño o es un adolescente o una persona adulta, y por la contextura que tiene esa persona y por el tipo de actividad que hace realmente esa persona, si entrena todos los días 1 o 2 horas por día o si entrena nada más que 3 veces por semana 1 hora nada más. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características para realizar un plan alimentario que tiene que estar adecuado a cada sujeto. No puedo hacer un plan alimentario que sea para todo el equipo, por ejemplo de básquet o de vóley o de fútbol, porque son personas muy distintas en, por ejemplo, hábitos alimentarios y aparte en contextura física, en peso y en talla. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de ayudas ergogénicas, algo específico para las personas que hacen deportes tanto individuales como de conjunto. Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades, el lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo, con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo, bienvenidos a Le Boulanger Café, Hipólito Yrigoyen 926. Vecchia Terra Multiespacio organiza tu evento mejor de lo que soñaste. En el corazón de la ciudad, festeja tus 15, graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos con la excelente gastronomía que ofrece el Vecchia. Haremos de ese momento un recuerdo inolvidable. Vecchia Terra Multiespacio.
medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, vamos a hablar de lo que es ayudas ergogénicas. Bueno, una ayuda ergogénica en forma simple es un consumo de alguna sustancia que a mí me permita minimizar el cansancio tanto objetivo o subjetivo durante la práctica deportiva, ya sea en la práctica deportiva en conjunto o en un deporte individual, en un deporte que sea hecho en forma amateur o en forma profesional. Hay muchas sustancias que se consumen, por ejemplo, lo que son suplementos nutricionales, que tienen varios objetivos. Uno, por ejemplo, es que yo consuma un suplemento nutricional donde me aporte una cantidad importante de carbohidratos. Entonces yo, cuando haga un deporte de resistencia, por ejemplo ciclismo o mountain bike o media maratón o una maratón, o juego un partido de fútbol o juego un partido de hockey, donde las reservas, digamos, de glucógeno van a ser afectadas en gran cantidad por el trabajo que estoy haciendo físico, con ese suplemento yo voy a retrasar la fatiga porque ya está introduciendo esos hidratos de carbono. También se usan estos suplementos, por ejemplo, lo que son aminoácidos, cuando yo hago un trabajo en un gimnasio de hipertrofia para aumentar la masa muscular, porque estoy quizá en una pretemporada, o estoy en un trabajo de fuerza, en cualquier deporte, por ejemplo puede ser rugby, puede ser hockey, puede ser vóley, o puede ser handball, o puede ser ciclismo también. Entonces yo, a veces consumiendo estos suplementos, ayudaría a producir una mayor hipertrofia muscular. También estos suplementos, cuando se consumen, ayudan a veces a la recuperación. Esto ayuda a la recuperación siempre y cuando la alimentación sea en forma equivocada, o sea, esté mal hecha la alimentación. Si yo tengo una alimentación equilibrada y hecho por un profesional, adecuada a mi cantidad de energía gastada en forma diaria y a mi estilo de vida, es muy probable que si yo consumo un suplemento aparte, adicional de la comida, no tenga sentido. También ayudan a veces, cuando mi alimentación es incompleta, que yo evite lesionarme más seguido, porque está comprobado que si la persona consume una baja cantidad de hidratos de carbono y hace un deporte en forma diaria de 1 o 2 horas, esas reservas de glucógeno muscular o hepático se van vaciando muy corrientemente. Entonces, si yo no tengo un plan alimentario adecuado, no logro reponer esas reservas. Entonces, a veces eso lleva a una fatiga muscular y luego a un tirón y luego una contractura. También hay muchos suplementos que son, por ejemplo, la carnitina, que está muy de moda, pero no hay estudios científicos que digan que la carnitina en el cuerpo humano está en poca cantidad y que yo no pudiera usar los ácidos grasos para producir energía. Entonces, a veces el consumo de carnitina en forma exógena no se justificaría. También se consume, y es muy común, el uso de creatina. También, pero el uso de creatina está más adecuado o más específico para los deportes de velocidad o deportes de lanzamientos. Sí se ve, digamos, las mejoras en los deportes como por ejemplo de fútbol o por ejemplo de básquet o por ejemplo vóley o hockey, donde hay intensidades mucho más altas y se combinan con intensidades más bajas. Pero en los deportes de resistencia, de larga duración, por ejemplo media maratón o ciclismo, el uso de la creatina no tiene mucha justificación y no ha habido mejoras sustanciales en el rendimiento deportivo. Entonces, por eso hay que tomar con pinzas cada suplemento o cada ayuda ergogénica que yo voy a usar, si realmente tiene una justificación científica o no. Y si mi deporte que yo practico, sea en forma amateur o profesional, realmente le hace falta ese suplemento para que yo pueda aumentar mi rendimiento deportivo.
Así que eso es lo que hay ahora a nivel científico. Hay que tener mucho cuidado con lo que es marketing y lo que es la venta de los laboratorios, que ellos venden, digamos, una imagen de que yo, si tomo ese suplemento o esa ayuda ergogénica, voy a poder entrenar el doble, no voy a descansar o voy a dormir menos horas, o mi rendimiento va a aumentar muchísimo más. Así que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando voy a comprar un suplemento o para algún deporte, realmente si me hace falta o no. Bueno, en los próximos programas vamos a seguir hablando del tema de las ayudas ergogénicas, y vamos a empezar a hablar de lo que son los minerales, por ejemplo, lo que es magnesio, lo que es sodio, y también lo que es potasio y calcio, para que tengamos una idea más acabada realmente si las mejoras son sustanciales o no en ese consumo por la práctica deportiva. Así que muchas gracias y bueno, esperemos vernos en el próximo programa. Le agradecemos muchísimo al licenciado Alfredo Alan por acompañarnos, como siempre. A vos también, de que estás de aquel lado. Y por supuesto a la gente de Valentino, que me viste muy bien programa tras programa. Tenemos que irnos a una nueva pausa y luego lo que queda de este Crecer en Salud del día de hoy. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento, entrenamiento personal, conferencias y capacitación sobre nutrición e hidratación deportiva. Licenciado Alfredo Alan, Nutrición y Educación Física. Cardonato 1554. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, Espíritu Grande. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Y hemos llegado al final del Crecer en Salud del día de hoy.
el de hoy nada más, porque muy pronto nos volvemos a encontrar. Me estoy despidiendo, pero como siempre le agradezco a los amigos de Quality que nos acompañan con sus vinos tan ricos y por supuesto también a los amigos del Vecchia Terra que nos recibe programa tras programa en su casa. Me voy, me despido, hasta nuestro próximo encuentro.